Hola amantes del terror. ¿Cómo les va? Ya nos contaron que están muy, pero muy traumados. Lo sentimos mucho. Jejeje. Mentira. No es cierto. No lo sentimos. Nos encanta asustarlos con nuestras historias. Muajajaja. Lo sabemos, somos malvados con ustedes. Por eso, nos iremos al infierno. Pero no importa, seguiremos asustándolas, y asustándolos. Contando más historias tenebrosas, y escalofriantes. Para muestra, estas historias que nos envió nuestro amigo Juan. Y tal como él nos las contó, nosotros se las contamos. Deseamos que las disfruten tanto, como nosotros lo hacemos, al narrárselas. Sin más demora. Empecemos. El Nahual. Esta historia le sucedió a mi bisabuelo, quien llegó en los inicios de la modernización de Xochimilco. Él vivía a media hora del centro de Xochimilco, cerca de los canales, por lo que en aquellos tiempos, el lugar estaba muy deshabitado, y eran muy pocos los vecinos. Mi bisabuelo, durante las noches escuchaba a sus perros ladrar. Aquello era normal en esos tiempos, debido a los animales que se encontraban ahí. Él acostumbraba a irse a dormir, alrededor de las 10 u 11 de la noche. Pero cuando estaba durmiendo, sentía que algo se subía a su cama. Al parecer era como un animal. Este le lamía los pies, y posteriormente, se dirigía hacia la cara de mi bisabuelo, y cuando él despertaba, el animal, o lo que fuera, salía corriendo de ahí. Pensando que era uno de sus perros, él no le dio mayor importancia. Después de varios días, continuaba sucediendo lo mismo en las noches. Harto de esta situación, elaboró un plan, junto con uno de sus compadres, que se llamaba Octavio. El plan consistía en que, este último, se escondería detrás de la puerta, ocultándose con la cortina que había en el cuarto. Cuando dieron la 1:30 de la madrugada, aproximadamente, escucharon entrar al animal. Muy despacio, Octavio se fue asomando. Cuando este, ya estaba a punto de subir sobre la cama de mi bisabuelo, Octavio cerró la puerta a gran velocidad, y la esposa de mi bisabuelo encendió una hoguera, que previamente habían preparado, para poder ver a quien entrara en el cuarto. Cuando la hoguera encendió, lo que vieron fue algo horrible. Era un animal horrendo, con forma de perro, pero mucho más grande. Era huesudo, con la cara deforme, y caminaba sobre sus dos patas traseras. Ellos se asustaron mucho. Aquello, lo que fuera, empezó a defenderse, aventando golpes. Mi bisabuelo tomó su machete, y lo empezó a golpear. Solo pudo hacerle heridas, y cortarle uno de sus dedos. El animal, en su huida, alcanzó a darle un arañazo profundo en el pecho a Octavio. Luego, escapó corriendo muy rápidamente, y al salir, mi bisabuelo escuchó, como el animal dijo entre gruñidos que iba a regresar, por lo que era suyo. El resto de la madrugada ya no durmieron, pasaron curando las heridas de Octavio. La esposa de mi bisabuelo, tomó el dedo cortado, y lo envolvió en un paliacate de color rojo. Al día siguiente, fueron a la iglesia de San Bernardino, a contarle al sacerdote lo que habían visto, y lo que había sucedido la noche anterior. El sacerdote, dudó, y no creyó nada al principio. Al mencionar el dedo del animal, el sacerdote pidió que se lo mostraran. Para sorpresa de todos los presentes, aquel dedo del supuesto animal, era ya un dedo humano. Correspondía al dedo meñique. El sacerdote observó aterrado el dedo, y pensando que mi bisabuelo y su compadre habían asesinado a alguien, decidió ir a la casa donde había ocurrido todo aquello que le contaron, para comprobar si era verdad lo que le habían dicho. Al llegar a la casa, el sacerdote no quiso entrar, decía que había algo adentro, y al escuchar eso, los demás tampoco quisieron entrar. Regresaron a la iglesia, el sacerdote hizo oración sobre el dedo, y al terminar, echó agua bendita sobre el dedo.
Dicen que el dedo se movió cuando le cayó esta. El dedo fue enterrado en la misma iglesia. Pasando el tiempo, todo parecía ir tranquilo. Una noche, dicen que los perros desaparecieron, y se escuchaban ruidos muy extraños. No sabían qué era. Y mejor, decidieron mudarse de aquel lugar. Así fue como ellos dejaron de escuchar esos ruidos y de ver al extraño animal. ¡Ay, qué historia tan impresionante! ¿Pero quién era el nahual? ¿Y por qué perseguía al bisabuelo? Pues se llegó a mencionar que el dedo pertenecía a un viejito que ya tenía tiempo viviendo en aquel lugar. Cuentan que un día desapareció misteriosamente. Se rumoraba que el señor nahual tenía 106 años. Quizá el nahual seguía al bisabuelo porque este tenía don para curar y podía ver cosas que los demás no. ¡Oh! ¡Qué interesante! Así es. Y ahora, les voy a contar la segunda historia que también nos contó nuestro amigo Juan. Si la primera los dejó impactados, esperen a escuchar esta. Aparición del charro negro. Esta historia sucedió en Xochimilco, entre los pueblos de San Gregorio y Santa Cruz. Al querer construir nuevos caminos que puedan llevar la carretera a Oaxtepec, intentaban construir también un puente para las ocasiones en que hubiese demasiado tráfico. El camino pasaría por un lugar llamado El Carril y conectaría la carretera a Oaxtepec. Al principio, todo iba bien en la construcción. Pero al llegar la excavación a un punto del carril, parte de la construcción, que incluía el puente, se derrumbó inexplicablemente. Todos pensaron que podía haber sido un error de cálculo de los ingenieros encargados de la obra, o del pésimo material con el que construían. En esa ocasión, solo hubo heridos, con raspones y moretones. No pasó a mayores. Cuando intentaban nuevamente construir el camino y parte del puente, la obra nuevamente se derrumbó. En esta ocasión, hubo 2 muertos. Muchos de los trabajadores les mencionaron a los ingenieros que esa era propiedad del charro negro y que nadie podía construir ahí sin el permiso de él y sin pagarle por usar sus tierras. Los ingenieros tomaron a locos a los trabajadores y al no hacerles caso, los trabajadores renunciaron. Motivo por el que los ingenieros fueron por nuevos trabajadores a distintos estados. Los nuevos obreros, ignorando los rumores, empezaron a trabajar. De repente, apareció un hombre vestido de charro, pero de los charros de antaño. Era elegante, con los botones de oro y plata en el traje, espolones altos y de oro, lo cual era demasiado extraño. El charro preguntó por las personas a cargo de la construcción, y los trabajadores asustados le mencionaron el lugar donde estaban los ingenieros. El hombre de negro solo asintió con la cabeza y caminó hacia aquellos. Al llegar a ellos, solo les dijo que se fueran o que hicieran un trato con él. Los ingenieros, burlonamente, le preguntaron: ¿qué pides por tus amplias y magníficas tierras? Claro, en son de burla. El charro solo respondió: pagan lo que pido, o se largan de mis tierras. Y les doy 3 días, o volveré por ustedes, y se dejarán de reír. El charro dio la vuelta, y salió caminando. Los trabajadores temblaron, al pasar este hombre frente a ellos. Los ingenieros, molestos por lo que había dicho aquel desconocido, ordenaron a los trabajadores continuar con su labor. Pasando los 3 días, el hombre regresó sonriente, y dijo: por lo que veo, creo que ustedes quieren hacer el trato conmigo, ¿verdad? Los ingenieros solo le respondieron: lárgate, loco, si no quieres que te demos una tunda. El hombre nuevamente salió, pero antes de partir, les advirtió: solo les doy un día, y es todo. Pero como mi tiempo es valioso, no he venido en vano.
al salir y pasar por un lado del puente, que estaba a la mitad en su construcción, este inexplicablemente se derrumbó con 24 trabajadores, de los cuales solo sobrevivió uno. En aquel momento, los ingenieros impactados salieron corriendo a auxiliar a los trabajadores, pero ya era tarde. Al día siguiente, los ingenieros temerosos esperaban la llegada del charro. Este se presentó, y nuevamente les hizo la mención de un trato, y advirtió: o se van de mis tierras, en este mismo momento. Los ingenieros preguntaron: ¿cuál es el trato? El hombre de negro respondió: 1000 almas por mis tierras, y encima les daré una pequeña parte de mi tesoro que está escondido, y ustedes serán los únicos que podrán sacarlo. Los ingenieros se negaron, y el charro molesto les dijo: no empaquen. Yo les ayudaré a llegar a sus destinos. El charro llamó a un hermoso caballo negro ensillado, con 3 lazos, para cada uno de los ingenieros. Al ver esto, los pocos trabajadores que aún quedaban, y no habían estado cerca del puente, se dieron cuenta de quién era aquel hombre en realidad, y salieron huyendo. Abandonaron el material, las herramientas, y todas las pertenencias que tenían ahí. De los ingenieros no se supo nada durante 3 meses. Cuando estos aparecieron, los interrogaron sobre qué les había hecho el charro negro. Ellos solo mencionaron que, el charro negro, los llevó a una cueva, ahí los empezó a fuetear, y a golpear con las reatas. Les dejó heridas en las espaldas, como si hubiesen sido quemados con fuego. Cuando el charro les dijo que se podían ir, les mencionó que la próxima vez, no sería tan benévolo con ellos. Los ingenieros, al salir de la cueva, aparecieron cerca del volcán Popocatépetl. Y gracias a un señor que pasaba por esos rumbos, ellos pudieron regresar. Las carreteras, y el puente que intentaban construir, se dejaron de hacer. Solo quedaron partes de la estructura del puente. La foto que están viendo ahora mismo, es una foto real, del lugar donde sucedió toda aquella tragedia. Y al menos que quieran hacer ese camino, y el puente, ya saben el precio por ellos. Y de regalo obtendrán una pequeña fortuna. ¡Qué horrible! Desde ahora no quiero saber nada de obras. No me gustaría ver al charro negro. Pues, él no se aparece solo en las obras. También lo hace en las carreteras, en los campos, en las haciendas. Basta. No me digas más. Aunque tengas razón. Mejor empezaré a contarles esta historia igualmente espeluznante, que nos contó nuestra amiga Josecita. Prepárense, que también es 100% real. Los duendes y Katy. Esta historia sucedió en un lugar donde se encontraba una antigua hacienda. Esta fue derrumbada, y sobre el terreno se empezó a construir una universidad. El padre de Katy, Don Goyo, estaba trabajando en aquella construcción. Katy era una niña de 10 años. Y esa mañana, su madre la había mandado a llevarle el almuerzo a su padre. Para llegar a la construcción, Katy tenía que rodear un campo, pasando por un pequeño camino de tierra. Ella decidió acortar el tiempo, y atravesó el campo, en lugar de rodearlo. Ahí vio a varios niños que jugaban. Aquello no la sorprendió, porque cerca habían varias casitas. Los niños la llamaron, y le dijeron que jugara con ellos. Katy no se pudo resistir, y accedió. Jugaron y jugaron durante mucho tiempo. Mientras tanto, ya habían pasado varias horas, y Don Goyo seguía esperando su almuerzo que no llegaba, ni llegaría ese día. Cuando terminó su jornada, muy enojado, se dirigió a su casa. La esposa de Don Goyo, doña Catalina, le preguntó si Katy estaba con él, porque no había vuelto a la casa, luego de ir a dejarle su almuerzo. Don Goyo le respondió a su mujer que no, que Katy ni siquiera había ido a verlo.
Entonces, muy preocupados, empezaron a buscarla por todas partes. Primero por el campo, por la construcción, por el pueblo, y finalmente por toda la ciudad. Pero Katy no apareció. El tiempo pasó. Y una mañana, exactamente en la misma fecha en que Katy había desaparecido, y se cumplían 10 años, ¿qué creen que sucedió? Pues que Katy apareció. Pero no tenía 20 años, como debería de ser. No. Katy seguía teniendo 10 años, vestía la misma ropa que llevaba puesta el día que desapareció, e incluso llevaba la canasta con el almuerzo para su padre. La comida estaba en excelente estado. Es decir, no estaba descompuesta. Pues para ella, habían pasado tan solo unas horas desde que se había entretenido a jugar con los que ella creía eran niños. Sus padres, al verla reaparecer, y de 10 años, como si el tiempo no hubiera pasado por ella, no soportaron la impresión y desgraciadamente murieron en ese mismo instante. Katy se quedó huérfana, al cuidado de una de sus tías. La niña contó después que, cuando iba por el campo, se encontró a unos niños que la invitaron a jugar. Después de unas horas, ella quiso continuar su camino, pero ellos no la dejaron, la entretuvieron por muchas horas más. Cuando Katy logró salir del lugar, fue hacia la construcción, pero ahí ya había una escuela. Cuando volvió a su casa, todo era diferente. Sus padres ya eran unos ancianos, y casi no los reconoció. Menos de un año después de su reaparición, y de la muerte de sus padres, Katy subió a un autobús junto con su tía. Pero en un accidente sospechoso, el autobús en el que viajaba, cayó por un barranco, y Katy murió. Solo sobrevivió su tía. Muchas de las personas que conocieron esta historia dijeron que tanto a Katy como a sus padres se los llevaron los duendes. Ay, nanita. Yo sabía que los duendes eran malos, pero no tanto. Pues fíjate que sí lo son, Filemón. Josecita no solo dice que por ese lugar se aparecen los duendes, sino también el charro negro. Pero esas son otras historias que les contaremos en el siguiente vídeo. Bueno, pues ya saben, amigas y amigos, esperemos a escuchar las siguientes historias. Estamos seguros que los sorprenderán. Agradecemos a nuestro amigo Juan, y nuestra amiga Josecita, por compartirnos estas historias verídicas y escalofriantes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por regalarnos unos minutos de su valioso tiempo. Por compartir, comentar, suscribirse, y darnos likes. Saludos a nuestras y nuestros fans, número 0, 1, 2, 3, y los que siguen. Jejeje. Nos caen de perlas, y los apreciamos mucho. Así es. Filemón tiene toda la razón. Ay, me acordé de Dobby. ¿Dónde estará? Está en algún lugar no muy lejano. No se preocupen, mañana vamos por él, a ver si ya se curó. Muajajaja. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en el siguiente video. Hasta pronto.